Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Quién hay por ahí? Un saludito para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bien, vamos a hacer unos llaveros, ¿sí? O bueno, más bien un tulipán. Miren, este todavía no lo he terminado porque bueno, me falta decorarlo. Voy a hacer un tulipán llavero amigurumi, ¿verdad? Tulipán amigurumi. Realmente se teje con muy poco material. Vamos a utilizar dos colores para el tallo. Miren, para el tallo. Y para en sí el tulipán, ¿cierto? Entonces voy a elegir fucsia y el color verde. Si bien usted puede elegir otro color para la flor. Hilo crochet, no voy a ocupar todo esto, solo un pedacito para poder bordar, ¿cierto? Entonces los tres colores, nuestro crochet, vamos a hacer este, recuerden el tulipán. Vamos a ocupar nuestro crochet, por supuesto, una aguja, estambrera, ojos de seguridad, un encendedor, la tijera y por supuesto un poquito de blanco. Blanco, o sea, estos colores para el bordado, el blanco y el negro para el bordado y el verde y el rosado para tejer en sí el amigurumi. Listo, entonces vamos a empezar con el tacho. Este amigurumi se empieza a tejer por el tacho. Entonces vamos a empezar a formar un anillo mágico con 6 puntos bajos. Nuestro estambre y por supuesto empezamos a formar el anillo mágico con los 6 puntos bajos. Empezamos, miren chicos, entonces con el color verde hago el anillo mágico y ahí voy a tejer mis 6 puntos bajos. Y formamos nuestro anillo, ¿verdad? Nuestro anillo y montamos 6 puntos. Entonces voy a empezar tejiendo los 6 puntos. 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿cierto? Recuerden amigos, usted lo puede tejer en otro estambre, listo, yo voy a elegir el macramé, pero incluso usted lo puede tejer en otro color. Mira, aquí estoy haciendo este en rojo, también queda muy bonito. Anillo mágico, 6 puntos bajos, entonces cerramos el anillo, vamos a tirar de esta hebra corta para cerrar el anillo, ¿verdad? Ahí está nuestro anillo cerrado. Y voy a tejer 10 vueltas en total. Entonces voy a empezar a tejer 10 vueltas en total sin aumento. Repito, vamos a tejer sin aumento. Vamos a dar 10 vueltas con los mismos 6 puntos bajos. Alcira Benítez, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por su apoyo. Entonces voy a empezar dando 10 vueltas. De una vez vamos a utilizar un marcador de puntos o una hebra contrastante. Hola Mónica, bienvenida, Mónica Labarca. Vamos a marcar el primer punto. Yo les recomiendo que lo marquen. ¿Sí? Buenas tardes, Jania Carrillo, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy transmitiendo de manera vertical. Espero se vea ahí. Sí, es totalmente diferente a como normalmente acostumbro a hacer las transmisiones, pero yo siento que queda, o sea, siento que, y por recomendación, hay que grabar de manera vertical cuando son transmisiones en vivo. Es una nueva función de la aplicación, ¿sí? De YouTube. Entonces, de ahora en adelante voy a seguir grabando de manera vertical. ¿Listo? Entonces, en cada punto disponible, recuerden chicos, un solo punto. No estoy haciendo aumento, ¿sí? Voy a tejer 10 vueltas con los mismos 6 puntos bajos. Empecé la ronda número 1, anillo mágico 6 puntos y voy a tejer 10 vueltas en total para formar el tallo. Ok, bueno, espero que se vea mejor, ¿verdad? Gracias por las recomendaciones, chicas, y por acompañarme. Hola, Juliana, muy buenas tardes. Juliana Bedoya, Gloria Bernarda, Isabel Vázquez. ¿Se ve mejor? Ok.
Buenas tardes, Noemí Daza Molina. Y un saludito para Luz Miriam Jiménez de Toro. Bienvenidas, muchísimas gracias. Si alguien lo quiere iniciar, recuerden, vamos a ocupar verde, un poquito de estambre verde y un poquito de estambre rosado. Si bien usted lo puede tejer en otro color, ¿verdad? Yo estoy trabajando este con rojo, miren. Solamente vamos a ocupar 2 colores para el cuerpo base, ¿cierto? Y vamos a ocupar blanco para el bordado y negro también. La fibra, no olvidemos la fibra, un poquito de esta fibra para rellenar. Por supuesto, el crochet de 2.5. Ojos de seguridad. Una aguja estambrera, el encendedor y la tijera. Eso es todo lo que vamos a ocupar, listo. Buenas tardes, Yesenia, bienvenida. ¿Cómo está? Yesenia Saldana. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No solamente hacemos bolsas, también amigurumis. Vamos a tratar de hacer más tutoriales también de amigurumis. ¿Sí? Vamos a tratar de enfocarnos también en los amigurumis. Listo. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer más amigurumis. Bien, terminamos la segunda vuelta, 6 puntos bajos. Seguimos. Empezamos. Otra vuelta, la tercera vuelta, exactamente los mismos, 6 puntos bajos, 1. Recuerden que esta pieza, por ser tan pequeña, trae un poquito de dificultad, ¿verdad? Pero una vez que ustedes se acostumbren a tejer, ya le van a coger el tiro. Aquí hacemos así. Entonces, ¿cuántas vueltas voy a hacer? 10. ¿Con cuántos puntos? Con los mismos 6 puntos bajos. Ok, amiga, hazlo también. Vero, gracias por su mensaje. Bienvenida a este espacio del tejido. Yo lo compartí en Facebook también. Vamos a ver si se unen más personas ahora. Ok. Alba Maldonado. Entonces ahí empezamos otra fila. Yo esta hebra la voy perdiendo. Recuerden que como son piezas pequeñas, estoy agarrando el punto completo, recuerden. Aquí sí se agarra la cadena completa en el amigurumi. Sí agarra la cadena completa. A menos de que yo les dé otras indicaciones, ¿sí? El bis de después, ok, pero eso va a ser más adelante el video. Ah, el video. El video. La transmisión queda guardada, ¿sí? Estas transmisiones quedan guardadas. Entonces no se preocupen que ahí la van a encontrar. A Elvis. Ah, es el video. Ok. O a Elvis Presley. ¿Hablas de Elvis Presley? Sí, lo podemos tejer, claro que sí. Más adelante lo vamos a hacer. Bueno, qué pena si corro mucho la mano. A veces como que se me olvida que estoy de manera vertical y corro demasiado la mano hacia la... Espero ahí se vea así. De una vez voy a dejar este hilo por dentro, miren, este hilo verde. Trato de ingresarlo porque me fastidia un poquito, ¿verdad? Trata de, digámoslo así, trata como de mezclárseme con el otro hilo, pero yo no dejo que se me mezcle. Ok, amigas, espero lo estén haciendo. Ya saben que solamente vamos a ocupar 2 colores, el color del tallo y el color de la flor, ¿sí? O del tulipán en sí. Verde para el tallo y rosa para el... Y rosa para el... Estamos haciendo este, ¿verdad? A veces el corrector escribe lo que quiere. Suele pasar. Miren, yo aquí tengo en la mesa una aguja adicional, una aguja de crochet. Ya ustedes se van a dar cuenta para qué la voy a ocupar. Eso es un truquito que yo he aprendido. Entonces, miren, ustedes a medida que usted va avanzando, miren, pone la aguja de crochet ahí y eso hace que sea más fácil de tejer, ¿verdad? Si tiene un palillo o un lápiz, puede ocupar un lápiz o un palillo, ¿sí? Obviamente usted lo va a ocupar para esto. ¿Sí? Usted pone el crochet dentro del tejido y así nos facilitamos, ¿verdad? Ok, voy a empezar una nueva vuelta.
exactamente la vuelta 2, 3, 4, la vuelta número 5. Recuerden que así voy a tejer durante 10 rondas. Si usted quiere hacer el tallo más largo, entonces teja más de 10 vueltas. Pero yo pienso que para este muñequito, este tiene 10 vueltas. ¿Listo? Y usted lo puede tejer en falso punto X o en el punto normal, en el punto B, el que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Son puntos bajos, pero la forma de tejerlos son muy diferentes. Tenga en cuenta eso porque miren, aquí en el punto B siempre las lazadas las agarramos por debajo, ¿verdad? Y agarramos la cadenita completa, el punto completo. Lo pueden tejer con estambre abuelita, con estambre sinfonía, lo pueden tejer con una lana chenil delgada, eso sí. Procuren, si lo van a hacer pequeño, pues debe ser una lana delgada, ¿verdad? De lo contrario, no tiene sentido, porque yo siento que va a quedar muy, bueno, a menos de que usted lo quiera así o se lo pidan así. Pero si a usted le piden un amigurumi pequeño, debe ser un estambre delgado, ¿verdad? Como este, como el macramé, que es el que estoy utilizando ahora. Es acrílico y aparte es súper económico, el macramé. Entonces, si ven, voy tejiendo, vamos a empezar la ronda número 6. ¿Cómo me doy cuenta que he terminado una vuelta? Por el marcador, miren. El hilo marcador está a este lado. Se me fue por un... Ok. Voy a sacarlo acá. Exactamente para saber dónde está. Aquí. Aquí termina mi vuelta, entonces yo con un hilo contrastante voy a marcar. Entonces sé que llegando ahí termina la vuelta. Seguimos con el tubito, miren, es un cilindro de 6 puntos. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas? 10. Muchísimas gracias a todos los que me acompañan. Espero se vea ahí y se entienda lo que estamos haciendo. Realmente es algo básico, pero vamos, queda muy bonito. Bien, vuelta número 6 terminada. Empezamos la vuelta número 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, es la 6. Es la vuelta número 6, perdón. Vamos a empezar la vuelta número 6. Apenas vamos en la 6, amigos. Paciencia. Punto sobre punto. Aquí no se hacen aumentos, no se hacen disminuciones hasta que yo les indique. ¿Listo? Simplemente sigan tejiendo. Gracias, mi querida Rosa María Hernández. Bienvenida a este espacio del tejido. Y espero les esté gustando mucho la clase del día de hoy. Súper, súper entretenida y sobre todo donde podremos aprender a hacer amigurumis también. Juliana, ¿sigues por ahí? Juliana Bedoya. Hace ratito la vi por ahí, no sé si siga por ahí. Rosa María, bienvenida, buenas tardes. Ahora sí. Si ven que con el tubito se me facilita más. Ojo, detalle importante, vamos a ir rellenando, ¿sí? No hay que esperar a terminar la pieza, no. Cuando estén avanzaditos, más o menos ahí, van a ir rellenando. Bueno, amiga, avanzaste bastante, ¿eh? Yo sí todavía estoy muy, muy atrás. Muy atrás. Me faltan todavía 3 vueltas, creo, 3. Y hay que ir rellenando. Esto es una fibra sintética también, vellón. Vellón o algodón siliconado. Esto se emplea en la técnica de los amigurumis, ¿verdad? O muchas veces los usan también para rellenar cojines, bueno, así. No hay que sobrecargar de vellón porque no debe quedar la pieza muy rígida, ¿sí? Debe quedar compacta, más no rígida. Que usted sienta como que el rellenito, ¿verdad? Ahí, por ejemplo. Ok. Y de a poquito seguimos. Esto es de paciencia, chicos. ¿Listo? Paciencia.
Entonces, ¿quién ha terminado la vuelta? Bueno, yo voy a hacerlo. Ya terminó ya les indico que vamos a seguir haciendo porque necesitamos hacer cambio de color. Vamos a pasar al color. Ay, Dios mío, García. No sabía eso. Qué pena contigo, Saray. Mucha fuerza para ti, para tu familia. Espero te encuentres, bueno, que Dios te reconforte un poquito, pero no sabía que su mamá había muerto la semana pasada. Ay, Sarita, qué pena. Ay, bendito sea Dios. Sarita, ahorita te escribo, ¿sí? Ahorita te dejo un mensaje por interno y hablamos. Bueno, amigos, aquí yo estoy tejiendo la... Ay, bendito sea Dios. Ay, bueno, entonces aquí ¿qué? Bueno. Yo aquí no voy a usar el palo porque ya como hice relleno, puse relleno. ¿Sí? Miren que ya con el relleno se me facilita más, ¿cierto? Como que me hace el efecto de hueco. Qué pena, si corro mucho la mano hacia la izquierda, qué pena con ustedes. Y ahí ya, ok, voy a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos a empezar la vuelta número 9, que es esta la que empecé a hacer. Bien. Quien ya tiene las 10 vueltas, me espera un tantico porque aún no llego. Aún no llego a la ronda número 10. No la he terminado, pues. No he terminado este tallito. Ya saben, chicos, si el tallo lo quieren más largo, por favor, dejan más vueltas. Ya eso depende de cada uno, ¿verdad? El largo de su tallo. Ay, Sarita. Lo siento por ti, Sarita. Ay, Dios mío. Ahí es cuando uno dice que tiene que valorar mucho a la mamá de uno. Uno tiene que valorar a su mamá. Si la tienen viva, valórenla, porque no saben la tristeza que es perder a la mamá. O sea, la mamá lo es todo para uno. No me imagino Sara cómo está de destruida. No hay quien la consuele. Bien, chicos, yo sigo rellenando porque es una pieza que ocupa relleno. Bien, ahí está. Ojo, usted va palpando, miren, queda compacta. La idea es que queda compacta, pero que no quede sobrecargado de relleno, ¿sí? La idea es que no quede sobrecargada de relleno. Entonces, miren, vamos a empezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a empezar la última vuelta del tallo, 10, en color verde, porque vamos a cambiar en la siguiente vuelta, vamos a pasar al color. Ay, Dios mío, Juliana, lo siento. Sí, la mía medio se enferma y yo, mejor dicho, me pongo muy triste, no quiero imaginar. Ay, me puse sensible, ¿sabes? No sé, me puse, vea, ay, no me quiero ni imaginar. Ay, Dios mío.
Creo que aquí ya no me da para rellenar más. No, lo voy a dejar así. Bueno, yo aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Yo aquí, miren, ya terminé la vuelta número 10, ¿verdad? Listo. Vamos a hacer cambio de color, chicos. Voy a subir un poquito esto. Lo voy a subir para acá. Bueno, sin embargo, sí, voy a subir el hilo. Este es mi marcador de puntos, ¿sí? Miren cómo se tuerce el punto. Porque como estoy trabajando en punto B, ¿verdad? No es lo mismo que el punto en X. El punto en X trata de ser más recto, ¿sí? Este punto, como es B, se inclina. Ok, ahí ya he terminado la vuelta, las 10 vueltas. Ustedes cuentan y debemos tener 10 vueltas. Voy a cortar el hilo. Voy a cortar el hilo, dejando aproximadamente un cachito de 8 a 9 centímetros, no muy largo. Bien, yo remato de esta forma, chicos. Ustedes van a rematar como ustedes están acostumbrados para hacer cambio de color. Voy a sacar, miren. Voy a sacar y voy a... Así. Ahí está. Ahí está el punto, ya lo cerré, pero no hice cadena de seguro, ¿verdad? No hice cadena de seguro. Simplemente dejé así. Ahora voy a tomar la aguja lanera y voy a enhebrar, ¿sí? Voy a enhebrar. Presten mucha atención, chicos. Aquí está el primer punto, ¿verdad? Está marcado, miren, está marcado con el hilo. Entonces yo voy a saltarme ese punto, paso al siguiente punto y ingreso la aguja de esta manera, ¿sí? Agarrando la cadenita completa. Esta es mi forma de yo cerrar, ¿sí? Para hacer cambio de color. Ingreso y hago esto, miren, hago esto. Y entonces me voy a regresar por donde salió el hilo a este punto, miren, ¿lo cierto? Miren dónde está el hilo, miren. Entonces yo debo ingresar el hilo nuevamente ahí para formar una especie de cadena. ¿Logran observarlo? Miren. Entonces ingreso en ese punto. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que buscar un nudito que está debajo. Mírenlo, mírenlo. Ese nudito que está debajo. María Luján, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a venirme ahí y ingreso, ¿verdad? Bueno, voy a pasar el hilo así de esta manera. Y ahí queda una cadena. Logran apreciarlo, miren. Ahí se ve claramente. No lo he cerrado, amigos. No he cerrado. Simplemente que se ajustó un poquito, pero sigue el cilindro. Miren, el cilindro está ahí. Bien. Esta es mi forma de yo rematar. Entonces voy a quitar este hilo. Ya lo voy a quitar. Y así este hilo lo vamos a ocupar ya para hacer... Bueno, vamos a hacer cambio de color. Bien. Gracias, chicos. Bienvenida María Luján, Ana Granda, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Scarlett, muchísimas gracias. Y por supuesto, María Luján Brit. Qué bonito. Ah, María Luján Brit. Qué bonito ese apellido. Cambio de color. Pasamos del verde al rosa, ¿verdad? Voy a agarrar el color rosado. Entonces voy a ingresar agarrando la cadenita completa, ¿verdad? Miren, yo agarro la cadena completa, mírenlo. ¿Sí? Voy a agarrando la cadenita, ingresar agarrando la cadenita completa y enganchamos el nuevo color. En mi caso, el rosado, ¿verdad? No se preocupen que esta hebra la vamos a ocupar para sujetar. Ya van a ver para qué la voy a ocupar. Entonces usted simplemente engancha, hace esto, hace este movimiento, engancha y pasa por esa cadena, ¿verdad? Y sube con una cadenita. Subes con una cadena, ¿cierto? Subes con una cadena y tejes en el mismo punto un punto bajo, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿qué pasa? Que aquí queda una hebra, yo la voy a agarrar desde abajo. Es decir, voy a agarrar esta y esta, o sea, voy a agarrar todo esto, ¿cierto?
Bien, ahora sí, engancho y paso por ahí. Y subo con una cadenita. Vamos a subir con una cadena. Miren, miren que esta hebra debe quedar así. Y subo una cadenita en ese mismo punto, ¿verdad? Subo una cadenita. Y hacemos en el mismo punto un punto bajo, ¿verdad? Hacemos un punto bajo ahí. Y así hacemos el cambio de color. Es decir, voy a dar una vuelta completamente con el color rosado. Punto sobre punto. Es decir, voy a tejer 6 puntos, ¿verdad? Así hago el cambio de color. Voy a enhebrar aquí, anudar, perdón, estas dos hebras. Las voy a sujetar. Recuerden, es un nudo fuerte el que debemos hacer para que no se nos vaya a soltar. Y les recomiendo que tejan la primer vueltica en color rosado sin aumento. Voy tejiendo punto sobre punto, punto sobre punto. Ahí es el cambio de color, miren. Estos hilos los vamos a pasar a la parte interna. Yo les recomiendo que los vayan ingresando. ¿Sí? Bueno, los vamos a perder ahora. Los vamos a perder ahora, ¿listo? Vamos a esperar que esto suba un poquito más. Entonces aquí, miren, hago este último punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es mi último punto, 6 puntos. Tengo aquí tejidos con el color rosado. Miren, yo voy ingresando esos hilos para la parte interna, los vamos a poner adentro, ¿verdad? Esas colitas que quedan sobrando, ¿sí? Porque esto debe quedar limpio, no debe quedar una hebra por ahí, nada. Entre esto lo oculten mejor. En la siguiente vuelta van a tejer 2 puntos en cada punto disponible, es decir, estamos 10 vueltas, 11, en la vuelta 12 van a tejer 2 puntos en cada punto disponible, ¿listo? Vuelta 12. Estamos en la vuelta 11, pero en la siguiente, que es la 12, fila o carrera número 12, tejen los 12 puntos, amigos. 2 puntos sobre cada punto disponible. Ya lo vamos a hacer. Bien. Yo directamente entro a este punto, mírenlo acá. Ingreso, agarrando la cadenita completa y ahí vamos a empezar a tejer la vuelta número 12. Como les comentaba, vamos a tejer 2 puntos en cada punto disponible, ¿sí? 2 puntos en cada punto disponible. Y vamos a tener un total de 12 puntos al final de la vuelta, ¿sí? Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos, Carmen Sánchez. Bienvenida. Entonces vamos tejiendo 2 puntadas en cada punto disponible. Yo les recomiendo que marquen el primer punto de una vez. Diablos, esto aquí. Ya, por fin. Vamos a marcar el primer punto con una hebra, ¿verdad? Para tener seguridad donde termina la vuelta. Voy a poner una hebrita por acá. Si tiene segurito o marcador, póngalo. Si no tiene, pone una hebra, ¿cierto? Ya saben, 2 puntos en cada punto disponible. Dejo 4, pasamos al siguiente punto, 5, y ahí mismo tejo otro, es decir, 6. Esto se empieza a abrir, miren, se empieza a abrir la figurita. Pasamos al siguiente punto.
8. Carlos, bienvenido. Carlos Pedraza, Soledad, buenas tardes. Jocelyn, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Ya saben que si no están suscritos pueden suscribirse y ver todo el contenido que tengo disponible en la página, en el canal, perdón, en el canal. Entonces, miren, nos queda el último punto donde vamos a tejer 2 puntadas, ¿cierto? Esta es la ronda número 12, recuerden, fila número 12. Si quieren ir apuntando el patrón, también lo pueden ir apuntando. Es muy importante que si son primerizos lo anoten, ¿sí? Ahí está. Miren cómo queda abiertico, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a la vuelta número 13. Van a contar los puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perfecto. Fila número 13, empezamos con un punto. Vamos a empezar a hacer el cuerpo del un punto y pasamos al siguiente, un aumento. ¿Sí? ¿Qué significa tejer un aumento? Significa tejer 2 puntadas. Ahí están las 2 puntadas en un mismo espacio. Hacemos otro punto normal. Bananín, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Bananín. Un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Queda bonito en cualquier color, ¿sí? Usted lo puede tejer en otro color. Si a lo mejor el rosado no le gusta, usted lo puede tejer en rojo, como lo ven ahí, en azul, en el color que ustedes prefieran, ¿verdad? Este marcador yo lo voy a subir. Vamos a subir este marcador. Yo lo voy a subir para ir, miren cómo me va quedando. Y entonces recuerden un punto, un aumento. Y así esa secuencia de un punto, un aumento la repetimos hasta terminar la vuelta. Es decir que en esta vuelta debemos tener 18 puntos. Listo. Un punto y un aumento. Hola la bellaca, bienvenida, buenas tardes. Aquí es, así es, aquí, ahí te saludé, va. Muchísimas gracias por acompañarnos, la bellaca. Bendiciones. Miren que en la clase pasada hicimos por si quieren aprender a hacer este conito. También lo vimos en la clase pasada. Ahí revisen en la transmisión, ahí está. Por si se animan a tejerlo, listo. Lo pueden hacer como llavero o como obsequio. Lo empacan en una cajita y bueno, lo entregan. Ahí se va abriendo el tulipán, ¿sí ven? Poco a poco se va abriendo. La bellaca, gracias. Jean Pilat, gracias, bienvenido. Ana Granda, gracias. Chicos, ustedes están viendo el feed de Short o dónde están viendo la transmisión. No sé por qué. Creo que es porque lo están viendo en el feed de Short, ¿verdad? De Short. Ahí les aparece la transmisión. Bien, vamos a contar los puntos. Debo tener 18, sí, ya terminé la vuelta. Miren el hilo contrastante donde lo tengo. Reinaldo, muchísimas gracias por suscribirse. Vamos a contar los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos, amigos. Tengo 18 puntos. Bien. Vuelta número 14. 10, 11, 12, 13. Vuelta número 14, ¿verdad? Vamos a hacer 2 puntos normales. 1, 2. Les recomiendo que suban el hilo. Van subiendo el hilo. O lo van moviendo, ¿sí? Y márcale el primer punto. ¿Sí ven? Ahí lo marqué. Con un hilo contrastante. Guns. ¿Qué es un guns, Reinaldo? ¿Qué es un guns? A ver, un punto, 2 puntos y un aumento, ¿sí? Entonces la secuencia es, en la fila número 14 vamos a tejer 2 puntos, un aumento. Alrededor lo vamos a repetir. 1, 2, ok, después les hago la almohada, ¿sí? Cuando sea el día de la almohada. Mi logo de rock. Ah, ok. Ah, la calaverita. Sandra Díaz, gracias. Miren, chicos, entonces hacemos 2 puntos, un aumento. ¿Quién de ustedes lo está haciendo conmigo? Había alguien que lo estaba tejiendo ahí, no recuerdo quién, creo que 2 puntos, un aumento, creo que ¿cómo es? Juliana.
Sí, sí te sale, ahí está, ahí se ve el logo. Entonces son 2 puntos, un aumento. ¿De qué trata tu canal? ¿De qué trata? ¿Qué temas tocas ahí o qué? 2 puntos. ¿O no tienes canal, amigo? La bellaca, ok, inténtalo. Así es, la idea es intentarlo. Aumento. ¿Sí? ¿Cuántos puntos deben haber al final? Juliana, exacto. Ok, vas parejo conmigo. Yo pensé que estabas más adelantada, porque siento que tejes muy rápido. Pero pues tú sabes que como son piezas pequeñas, mira, aquí está entonces, estamos en la vuelta número 14. ¿Con qué material lo estás tejiendo, Juliana? ¿Con qué material lo estás tejiendo? Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo también si desean. Macramé, ah, ok, con el mismo estambre que yo. Debería subir videos, amigo, subir videos y empezar a hacer contenido. ¿Sabían que YouTube paga? YouTube paga por hacer videos. Anímense a tejer, a hacer tutoriales o hablar de algún tema. Bien, terminé la vuelta, listo. Voy a contar y debo tener 24 puntos. Sí, se venden o a veces los obsequio también, ¿verdad? Entonces voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son 24 puntos, ¿verdad? Entonces ustedes cuentan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ya tengo entonces mis 24 puntos, ¿sí? Ah, su amigo Diego. ¿Y por qué tiene que ir su amigo Diego? ¿Qué pasó con Diego? Ahí están los 24 puntos. Ahora vamos a empezar la vuelta número, miren, entonces chicos, vamos a tejer de la vuelta 15 a la 21, ustedes cuentan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 filas, vamos a tejer 7 rondas, es decir, vamos a empezar a formar el cuerpo del tulipán, ¿cierto? Esto. Se tejen 7 vueltas con los mismos 24 puntos. Voy a empezar entonces tejiendo esas 7 vueltas. Aquí empecé, ya no hacemos aumentos, ¿sí? Ah, eres el guitarrista de tu banda, ok. Y tú eres o sea que tú eres el, ¿cómo se dice? Eres el vocalista, ¿cierto? Ok. Cantas rock, ah, ok. No sabía, amigo. No sabía que tenías un grupo de rock. Aquí seguimos tejiendo las 7 vueltas. Bueno, aquí estoy en la primera, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a subirlo, miren. Yo voy dándole el efecto de encocamiento para darle la forma, ¿verdad? Al tulipán. Ah, eres el bajista y yo soy el bajista. Reinaldo, ¿de dónde es usted? Te seguimos tejiendo la primera vuelta, ¿verdad? Con los mismos 24 puntos. De la 15 a la 21, o sea, 7 filas, van a tejer los mismos puntos, punto sobre punto, ¿va? Sin aumentar, sin disminuir. Hasta donde yo les digo, ¿verdad? Hasta donde les voy a indicar. Obtiene juguetes, haciendo juguetes, ok. Sí, la idea es crear sus canales y mostrar su talento, lo que ustedes sepan hacer. Hay un mensaje en espera de revisión, no sé. Si ven, el tulipán se empieza a encocar, ¿sí? Yo le empiezo a dar la forma para que empiece a subir. Buenas tardes, Katiana. Mira qué estamos haciendo. Mira qué belleza la que estamos haciendo. Estamos haciendo estos tulipanes, ¿sí? El tulipán rosado ese. Es el que estamos haciendo. Ok, voy terminando la primera ronda. Gracias, mi querida Katiana. Recuerden, chicos, Katiana y compañía, recuerden tener sus ojos de seguridad a la mano, porque vamos
Vamos a ponerlos antes de cerrar la figura, ¿sí? Entonces, fila 16 igual, los mismos 24 puntos. Recuerden que esto es punto bajo. Ok, para verlo, listo. Reinaldo. Sonia 1234, bienvenida, muchísimas gracias. Está quedando bonito, ¿verdad? Muy lindo. Hola, Ale Villa, bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar ahí. ¿Desde dónde se comunica Ale Villa? Fire on the Hall. Bienvenido, Fire in the Hall. María Esther García, buenas tardes. Tengo 10 años. ¿Qué haces aquí tan pequeña? No entiendo qué haces tan pequeña. Con 10 años, ¿qué estás haciendo en la transmisión? Bueno, me aterra ver niños por acá. Bueno, supongo que... Bueno, es que hoy en día uno se aterra a esos niños que manejan esos teléfonos mejor que uno, ¿verdad? Eso uno les pide un favor y eso ya se lo hacen a uno. Bueno, chicos, ahí está. Miren, si ven, él se va encocando. Ay, no. ¿Qué pasa aquí? Qué raro. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo hace Tulipán? ¿Cómo lo llevan? No, pues yo creo que ya Juliana lo está terminando. Ya está terminando esas vueltas. Yo soy el que va más. Ok, empecé la 15, 16, la 17. Me faltan todavía 4 vueltas. Esta y 3 más. Me faltan 3 vueltas todavía. Recuerden que aquí estoy tejiendo un poquito rápido. Se sabe que es un punto sobre cada punto. Un punto, otro punto, otro punto. Agarrando la cadenita completa, ¿sí? Recuerden que es agarrando la cadena completa. Vuelta 18 la empiezo igual, los mismos 24 puntos. Bueno, entonces aquí, ok, 13, 15, 16, 17, 18, vuelta 19. Otra vez los mismos 24 puntos. Vuelta 19, los mismos 24 puntos. Juliana, no, espérate. Vuelas, mujer, vuelas. Mujer, vuelas como torpedo, ¿eh?
Eres muy rápido. Bueno, chicos, yo les digo que yo tampoco es que tenga mucho afán. Bueno, yo no soy muy rápido, pero pues bueno. Venga, la idea es que ustedes también lo sepan hacer, ¿cierto? Aquí no se trata de quién teja más rápido, no. Son kawaii, ¿verdad? Pueden hacer kawaii, lo pueden hacer en otros. Vamos a ver si hacemos todos los personajes, muchos personajes. Muchos personajes así tipo kawaii. A este todavía le faltan las expresiones, los ojitos, o sea, la decoración, todo. Exacto. 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, seguimos en la 20. Pasamos a la fila número 20. Ah, los gatitos kawaii. Ok, ok. Gracias por ese comentario, lo tendré muy en cuenta. Sí, los voy a hacer también. Y las hamburguesitas, he visto que hacen hamburguesas también. Lápiz kawaii, o sea, objetos kawaii, ¿verdad? Quedan bonitos, ¿cierto? Chicos, les recuerdo, si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban y compartan este contenido con un público más amplio, ¿va? Bueno, aquí empecé la vuelta 15, 16, 17, 18 y 9, la 20, la fila número 20. Porque necesitamos hacer en la 21, a ver, 21. Ah, no, perdón, es en la 22. Nos vemos entonces en la fila 22. En esa fila vamos a hacer un cambio, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un cambio en esa fila. ¿Tienen sus ojos de seguridad listos? Espero que sí los tengan a la mano. Hola, tu XD. Bueno, bienvenido, ¿cómo está? No sé cómo te llamas. Por cierto, bienvenido. Gracias también a Jonathan por dejar su comentario desde Perú. Ok, yo los saludo desde Colombia. A todos ustedes, yo me conecto desde Colombia. Aquí va a empezar la vuelta 21, mírenla. Sí, está la ronda número 21, la empezamos. Y en la 22, les digo de una vez, van a tejer los mismos 24 puntos, pero por la hebra trasera, listo. En la 22 ustedes van a tejer vuelta trasera. El blow, ¿sí? Agarrando el blow. La hebra trasera. Sí, Yolanda, claro que sí. Hola Lía, bienvenida. ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes, Lía. ¿De qué ciudad de Colombia? Yo estoy en Pereira. Ahora mismo vivo en la ciudad de Pereira. Miren, amigos, voy a mirar acá. Ok, listo, hemos culminado, miren. Hemos culminado la vuelta número 21, ¿ya? Vuelta 22. Realmente no lo sé, amiga, es un macramé, pero es súper delgado. Mira, es un macramé. No sé exactamente porque cuando lo compro no me dicen qué grosor es. Pero yo simplemente con verlo ya sé cuál es y sin necesidad del número. Entonces muchas veces por eso no pregunto el calibre, ¿va? Vuelta 22. Vamos a tejer los mismos 24 puntos agarrando la hebra de atrás, no más, ¿cierto? Solo esta vueltica, miren. Hebra trasera. Voy a tejer los mismos 24 puntos sin aumentar y sin disminuir. ¿Va? Vamos a tejer esa vuelta. Esta es la vuelta número 22, recuerden. Estás en Medellín. Miren, amigos. Vamos a tejer la vuelta entonces número 22. Sí, esto lo vamos a ocupar porque de aquí vamos a formar los pétalos, ¿verdad? De aquí, de estas hebras, ¿sí? Gracias, Jonathan. ¿Cuántos años tienes, Jonathan? Y disculpe la pregunta. Recuerden que los peques no deberían estar a esta hora, deberían estar jugando con sus... Bueno, deberían estar jugando, ¿verdad? Pero no deberían estar aquí.
Los chicos menores de 15 para abajo no deberían estar acá. Por favor. Bien, vamos a, ya miren, ya voy terminando la ronda. ¿Sí ven? Ahí está. Ok, me falta un punto. Tengo mis 24 puntos por blo trasero. Bien, voy a empezar a hacer la disminución. Entonces la disminución es 2 puntos, una disminución. Vuelta 23. Repito, fila número 23, empezamos a hacer las disminuciones. Entonces voy a tejer 2 puntos agarrando el punto completo. Aquí sí lo agarramos completo. 1 y 2. 2 puntos, disminución. Recuerden que para hacer la disminución voy a trabajar sobre 2 puntos. Tengo 2 puntos y voy a hacer la disminución, ¿verdad? Vamos a hacer la disminución. Agarro un punto, agarro el otro, de esta manera. Solamente la hebra de adelante, ahí está. Primer y segundo punto, ¿cierto? Solamente tomando las hebras de adelante. Ahí agarro el hilo, atravieso esos 2 puntos y cierro. Tengo mi disminución, ¿verdad? Vuelvo y repito. 2 puntos normales. 2 puntos normales, otra disminución. Tomando 2 puntos, la hebra de adelante de 2 puntos. La primera hebra, la segunda hebra, así. Primer y segundo punto, ¿verdad? Solamente tomando la hebra de adelante, ¿sí? Ahí empezamos a hacer la disminución. Enganchamos el crochet con una lazada. Bueno, cargamos el crochet con un hilo y atravieso ambos puntos, ¿sí? Y cierro nuevamente. Ahí está la disminución. Este proceso lo vamos a repetir alrededor. Listo, esta secuencia. 2 puntos, disminución. ¿Sí? Disminución. Y así me voy a ir yendo. 2 puntos, disminución. Entonces recuerden 2 puntos, disminución. Miren que me queda poco espacio para terminar. Nuevamente 2 puntos normales agarrando la cadenita completa. 1 y 2. Y nuevamente otra disminución. Me quedan 2 puntos, entonces sobre esos 2 puntos voy a hacer la última disminución de la fila número 23. Bien. Ok, entonces miren, ya no se nos va cerrando. ¿Cuántos puntos debemos tener? 18. Antes de seguir, por favor, cuenten sus puntos y deben tener 24. 18, perdón, 18. 2, 4, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y tengo 18 puntos. Perfecto. Antes de cerrar la figura, de seguir haciendo las disminuciones, yo les recomiendo que pongan sus ojos de seguridad. Listo. En la fila número 17, contando de abajo hacia arriba, en la fila 17 vamos a poner los ojos. Bien. Ok, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Miren, aquí. ¿Sí? En esta ronda donde voy a poner el crochet. Bueno, de hecho la podríamos poner en la 18, ¿sí? Una vuelta más arriba. Creo que en la 17 quedan muy abajo. En la 18. Fila 18. Ponemos ojos de seguridad. Con 4 puntos de separación. 4 o 5 puntos de separación. Fila 18, ubicamos los ojos. Ahí marqué. Esto hace que me abra un poco el puntico. Me lo abra, ¿verdad? Lo expanda para poder ingresar. Miren, tomamos nuestra pieza y la ubicamos ahí. ¿Cierto? Entonces el primer ojito. Y después con 4 puntos de separación, usted va a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ponemos el siguiente ojo. Miren que yo abro. Jesús Alberto Chávez, bienvenido, buenas tardes.
ahí ponemos el ojo, ¿verdad? El siguiente ojo, con 4 puntos de separación. Si usted considera que los ojos están muy separados, valga la redundancia, si usted considera que está muy alejado el ojo, entonces póngalo... esta pieza acá es la que... Ok. Ok. Ahí. Bien. Miren. Usted pone los ojitos, pero no los hemos asegurado, ¿verdad? Yo voy entonces a dar vuelta al tejido. Miren, tengo así mi pieza. Será buenas noches, ¿no? Aquí son las 3:54, 3:53. Aquí son las 3:53, ¿va? Voy a darle vuelta al tejido, miren, de esta manera. Damos vuelta al tejido. Y de ahí vamos a pegar, vamos a poner los seguros, ¿verdad? Son las 3:53 de la tarde. Ah, ok, estás en España, entonces me imagino. Ponemos los ojos de seguridad, los seguros. Bien. Si a usted se le complica poner el seguro en Sevilla, Estados Unidos, España, que Estados Unidos, España, ok. Miren, con un tubito de estos tú te ayudas, ¿verdad? Pones el seguro. Empujas, miren, hasta que la pieza usted sienta que ya. Lo mismo la otra, chicos. Van a poner el seguro en la otra. Bien. Desclavan un poquito ahí y se ayudan con esto. Incluso puede ser con un bolígrafo, ¿verdad? Algo que tenga un orificio y usted pueda empujar. Mire que esto nos ayuda bastante. Benjamín Magri, buenas noches, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Sonia, bienvenida, Sonia Karim. Ok. Están los seguros, ¿verdad? Voy a quemar. Con mucho cuidado, no quemar el tejido, por supuesto. Van a aplicar un poquito de calor ahí. Y aplastan. O sea, así. ¿Verdad? Para que esto se aplane. Aplicar otro poquito de calor. Muy sutilmente para que no se nos vaya a quemar la pieza completamente. Y aplastamos con el mismo encendedor. Ahí está listo, asegurado. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Y aplastamos. Ok, cuídese mucho, Sonia. Dios la bendiga, cuídese. Y ahí está. ¿Sí? Con el mismo encendedor y hago este movimiento para que no se me vaya a pegar Ahí está. Listo. Miren cómo quedan asegurados los ojos. Miren, esto debemos aplicarlo porque si es un producto que vamos a hacer para un bebé o para cualquier persona, de pronto por accidente se lleva esto a la boca, bueno, y se le suelta una pieza de esas y ahí ustedes son quienes se hacen responsables, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante asegurarlo. Asegurarlo con el encendedor. Listo, tengo mis ojos puestos. Miren, así me quedaron los ojitos. Ahora seguimos la vuelta. 21, 22, 23. Vuelta 24, amigos. Pasamos entonces a la vuelta 24. La vuelta 24 se hace un punto, una disminución. Listo. Van a empezar entonces la vuelta 24 con un punto y una disminución. Esta secuencia la van a repetir hasta terminar. Listo. Un punto, una disminución. Un punto y una disminución.
La secuencia la vamos a repetir hasta terminar, ¿verdad? Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Alrededor vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces debo tener, una vez haya culminado esta ronda, debo tener 12 puntos, ¿bien? Así nos va quedando la pieza. Todavía nos falta rellenarla y empezar a hacer los pétalos y la hoja. Un punto, disminución, punto, disminución. Un punto, una disminución. Listo. Ahí tengo, entonces voy a contar y vamos a proceder, por supuesto, a rellenar. Contamos, por favor, los puntos. Debo tener 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Antes de cerrar la pieza completamente, yo les recomiendo que empiecen a rellenar. ¿Listo? Vamos a empezar a rellenar nuestra pieza. Chicos, gracias por los me gusta y por el apoyo. Ahí vamos, miren, rellenamos. Que quede compacta, pero sin sobresaturar el tejido, ¿verdad? De relleno. Que usted vea que queda bien bonita. Que no queden espacios sin relleno. Dina Taes, bienvenida. Buenas tardes, Dina. Gracias por acompañarnos, Dina. Mira, si ven, así van acomodando ustedes su tejido y van rellenando. Creo que es demasiado. Hay que hacerlo, pero de a poquito, porque si usted pretende llenarlo de una vez, no. Hay que... Un amigurumi es un compañero, ¿sí? Es un compañero de aventuras, dicen, ¿no? Y es un amigo que guarda secretos. Usted le puede hablar al amigurumi, pues él nunca va. Obviamente esto es en la cultura asiática, ¿verdad? Pues le dan esa, esa tarea al amigurumi, se podría decir. Usted va compactando, ¿verdad? Pueden ser llaveritos, amiga, o puede ser un regalo, ¿verdad? Usted lo puede empacar en una cajita y en vez de llavero, pues simplemente lo entrega así en una cajita, bien bonito, como un obsequio, ¿verdad? Si usted gusta, lo puede hacer en llavero. Ahí está compacto, ¿sí ven? Yo voy palpando y siento que ya está bien. ¿Cuántos puntos tenemos? 12. Entonces ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Repito, vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Recuerden que las disminuciones se hacen sobre 2 puntos. Y empiezo a hacer la primera disminución. O sea, vamos a hacer disminuciones seguidas. O sea, 6. Llevo una. Llevo 2 disminuciones. Llevo 3 disminuciones con esta. 3 disminuciones. 4 disminuciones. 5 disminuciones. ¿Sí? Si usted considera, bueno, yo creo que ahí está bien compacto ya. Mire, ya no necesitamos más. Nos queda por hacer una última disminución. Hola, mi querida Fernanda Matilde Barrera Mena, bienvenida, buenas tardes.
Qué gusto tenerla por aquí. Yo soy de Colombia. Bienvenida a este espacio del tejido. Si quieres aprender a hacer este tulipán, amigurumi, la transmisión queda guardada. Hice las 6 disminuciones, o sea que tengo que tener 6 puntos. Ahí están. Ahora vamos a cerrar. Recuerden, vamos a dejar una hebra, miren. Voy a cortar este hilo, dejando aproximadamente, qué sé yo, 8 centímetros. Vamos a soltar este hilo. Y voy a proceder entonces a hacer, vamos a hacer la que soporte. Hola, soy Ani. Soy Ani, ok, eres Ani, bienvenida Ani. Ahí está. Entonces vamos a sacar. Miren, yo hice la última disminución, saco. ¿Sí? Miren, me queda este espacio con 6 puntos. Yo debo cerrarlo completamente. Eres primeriza. Vamos a engancharlo o a enhebrarlo en la aguja estambrera. ¿Sí? Y yo simplemente voy a ir agarrando estas hebras que están afuera, ¿verdad? Solamente la hebrita que está en la parte posterior. Miren, vamos a hacerlo. José García, bienvenido, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Miren, vamos pasando por cada uno de los puntos. Recuerden, agarrando la hebra posterior, la que está aquí, mirando hacia nosotros, perdón, esa es la hebra que vamos a ir agarrando. Solo una hebrita, ¿sí? Y vamos pasando ese hilo. Todavía no voy a fruncir el tejido porque no he agarrado todos los puntos, ¿sí? Miren. Miren, aquí llegamos entonces a este puntito también igual. Ahora sí, miren, vamos a fruncir, vamos a cerrar, jalo, lentamente y sin exagerar. Y cerramos el anillito, ¿sí ven? Queda bien cerradito el tejido. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a esconder este hilo, pero voy a hacer un nudito de seguro, ¿verdad? Vamos a hacer un nudo de seguro. Entonces yo voy a coger un hilito de acá, mírenlo. ¿Sí? Hago una vueltica, doy la vuelta a la aguja y saco. Y ahí formamos el nudo de seguro, ¿verdad? Eso ya me permite que el tejido no se me suelte, nada. Y ahora ese hilo lo vamos a pasar por la parte del centro, así. Y lo vamos a perder por acá. Se pierde por acá, ¿verdad? Se pierde dentro del mismo tejido de la parte del rosado y jalamos. Sí, ahí está cerradito nuestro tejido. Simplemente esta hebra la vamos a cortar y ya tenemos la base. Pero todavía nos falta la corona, ¿verdad? Nos falta la corona. Bien. Bueno, yo le digo corona, pero realmente es el pétalo, ¿sí? Esto, mire, para darle el efecto de tulipán. Esto. Entonces usted va a tomar el mismo hilo rosado. Vas a tomar el hilo rosado. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una cadenita. Entonces tomas el hilo rosado. Y vamos a hacer una cadenita de seguro. Lula Palacios, buenas tardes, bienvenida. Hacemos una cadena de seguro, así. Y entonces pasamos, buscamos la hebrita, ¿verdad? Las hebritas que dejamos en la vuelta número 22, ¿cierto? Entonces vamos a agarrar la primera hebra. Miren, ponemos el crochet así y voy a traer el bucle, ¿cierto? Entonces pasamos el bucle por ahí, por esa cadenita, miren, jalamos y lo traemos para acá. Subo con una cadena, amigos. Vamos a subir una cadena, es decir, tejemos una cadena al aire. Y ahí mismo en ese espacio voy a tejer un punto bajo, ¿cierto? Entonces vamos a tejer un punto bajo. Bien, en el mismo punto, recuerden, punto bajo. Pasamos al siguiente punto o hebra, mírenla acá. Hola Norma, bienvenida, buenas tardes, saludos, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces pasamos a la siguiente hebra y hacemos un punto alto, ¿verdad? Punto alto.
Pasamos a la siguiente hebra, punto alto doble. ¿Sí? Se trabaja sobre puntos independientes. No estoy haciendo aumentos, nada. Estamos trabajando sobre un punto diferente. Punto bajo, luego un punto alto y luego un punto alto doble. Ahí formamos la primera parte, entonces ahora hacemos un punto alto en la siguiente hebra, ¿verdad? Punto alto y luego un punto bajo, ¿verdad? En la siguiente hebra un punto bajo. Y ahí formamos el primer piquito, ¿verdad? Mírenlo, así. Paso directamente a la siguiente hebra y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Pasamos directamente a la siguiente hebra, un punto alto, un punto bajo, ¿verdad? Luego, punto alto en la siguiente hebra. Luego un punto alto doble en la siguiente hebra. Luego un punto alto normal. Y luego un punto bajo. Bien, ahí está. Y así nos debe quedar, miren, él se va levantando. A medida que usted lo va tejiendo, él se levanta, ¿cierto? Ahora pasamos directamente al siguiente punto o espacio y hacemos un punto deslizado. Deslizo en la siguiente hebra, ahí está. Pasamos al siguiente punto o hebra y tejemos punto bajo. Luego en la siguiente hebra, punto alto. Luego en la siguiente hebra, punto alto doble. Luego nuevamente un punto alto en la siguiente hebra. Luego un punto bajo. ¿Sí? Punto bajo. Miren que ahí se va formando el efecto del tulipán, miren. ¿Sí? Para que quede como tulipán. Directamente entramos a la siguiente hebra con punto deslizado. Buenas tardes, Sipna Ramírez. Luego un punto bajo en la siguiente hebra. Luego un punto alto en la siguiente hebra. Luego un punto alto doble en la siguiente hebra. Luego un punto alto. Y luego un punto bajo, ¿verdad? Punto bajo. Bien. Gracias. Hacemos un punto deslizado. Me quedan dos, ¿cierto? Entonces, en la primera hacemos un punto deslizado. Perdón, punto deslizado. Y vengo directamente al primer punto donde hicimos, enganchamos con hebra, ¿verdad? Con cadenita. Y ahí voy a hacer un punto deslizado también. Listo. Entonces, vamos a cortar hebra, no dejarla tan larga. Ahí está bien. Y esos hilos que nos quedaron vamos a perderlos en la parte interna. Miren, ¿yo qué hago? Este hilo lo voy a pasar para adentro, lo voy a pasar para acá. Lo vamos a perder dentro del mismo tejido, miren. Engancho y lo paso hacia adentro, ¿sí? Pero claramente yo no lo puedo dejar así, yo tengo que anudarlo. Aquí estaba cogiendo, era la fibra, mucho cuidado. A veces ahí cogemos la fibra sin querer. Llevamos este hilo para adentro, mírenlo. ¿Verdad? Fibra es muy importante no cogerla porque a veces jalamos, ¿bien? Lo mismo este hilo también lo vamos a perder en la parte interna, pero lo vamos a asegurar, no se preocupen que usted lo va a asegurar. Aquí agarramos y pasamos este hilo también para la parte interna, para donde salió el otro, ¿verdad? Por donde salió el otro, miren. Hago un nudo, ¿sí? Hago un nudo ahí, doble. Hago un nudo doble. Una rosa, no es un tulipán, parece rosa, pero no es un tulipán. Ahí está, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, entonces así me quedó. Usted simplemente acomoda los piquitos, los levantas.
Ya lo vamos a rematar. Entonces estas hebras hay que perderlas dentro del mismo tejido, ¿verdad? Entonces yo cojo el crochet y agarro estos hilos y los paso hacia adentro, ¿verdad? Ahí. Y cortamos. Cortamos esos hilos que nos quedaron. Estoy tejiéndolo en macramé, amiga, pero como les dije al comienzo, se los he dicho, usted lo puede tejer en Abuelita, Sinfonía, Hobby Lobby, The Love This Yarn también. Lo puedes tejer en, qué sé yo, en macramé como yo, bueno, etcétera. Hay muchos estambres, ¿verdad? Gracias, Tanjiro. Tanjiro, me suena Tanjiro. Tanjiro 23. Tanjiro. Me suena. ¿Será Rolexito? No creo que sea Rolexito. Bien, tenemos la figura base. La base. Vamos a bordar con nuestro gancho, con nuestra aguja de estambrera. Hola, Mercedes Mendoza. Bienvenida. Buenas tardes. Ay, Mercedes Mendoza, ¿qué hace aquí? Por eso no he aparecido en TikTok, porque como estoy dictando la clase por acá de este amigo Rumi, por eso no me he aparecido en TikTok, por eso. Bueno, llevamos 1 hora y 16 minutos, pero bueno. Ok, sígame por aquí también, por favor. Sí, suscríbete a mi canal. No es una rosa, es un tulipán. Bueno. No, vamos a hacer la hoja primero, ¿va? Con el mismo color verde. Vamos a montar una cadeneta. Vamos a tejer una cadena de... Vamos a tejer 8 cadenitas, listo. Es un tulipán, pero sí parece rosa, pero no es. Vamos a montar 8 cadenas. Ustedes saben montar sus cadenas, ¿verdad? Hacemos sus 8 cadenas. Debo hacer 2 hojas exactamente del mismo tamaño. Y hago, miren, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, ¿verdad? Y me regreso de la siguiente manera. Entonces, contando del crochet hacia acá, debo contar 2 cadenas. En esa segunda cadena empiezo. Hago un punto bajo. En la otra cadenita, otro punto bajo. Luego voy a tejer 3 puntos altos, un punto sobre cada punto. 3 puntos altos, recuerden, un punto alto. Pasamos a la siguiente cadena, tejemos otro punto alto. Ah, un cactus, ok, un cactus, 2 y 3, ¿verdad? 3 puntos altos. Luego me quedan 2 cadenitas disponibles. Mira, en esas 2 cadenitas, chicos, vamos a tejer un punto bajo y un punto bajo. En la primera tejemos un punto bajo y en la siguiente otro punto bajo, ¿verdad? Tenemos media hoja, ¿qué pasa? Yo debo regresarme por debajo. Entonces vamos a dar vuelta a la hoja y en ese último punto donde hicimos ese punto bajo, ¿verdad? En ese mismo orificio voy a tejer 2 puntos bajos adicionales, ¿sí? En el mismo punto donde hicimos ese último punto bajo, tejemos 2 puntos bajos. Desde hace un año, de verdad. ¿Y por qué nunca te había visto en mis directos, amigo? Ahora paso directamente al siguiente espacio y hago un punto bajo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás en el anonimato? Y vamos ocultando o perdiendo esta hebra dentro del tejido. Miren, yo abrazo ese hilo también y voy tejiendo un punto bajo, tejo mis 3 puntos altos, 3 puntos altos, ¿verdad? O 3, digámoslo así, 3 varetas o macizos. El primer macizo, el segundo macizo y el tercer macizo, ¿verdad? Tengo mis 3 puntos altos. Hola Juan Paulo Pesoli, bienvenido. Me llamo Esteban. ¿Y cuántos años tienes, Esteban? 3 puntos altos. Pasamos a los 2 puntos que me quedan y tejo 2 puntos bajos, ¿verdad? Tenía otra cuenta en YouTube. Ok, 2 puntos bajos. ¿Verdad? Miren.
En ese último punto bajo que hicimos voy a tejer uno más, ¿sí? Voy a tejer uno más, voy a cortar, voy a dejar una hebra aproximadamente de unos 10 centímetros, no muy larga. Y vamos a proceder a rematar, ¿sí? ¿Cómo remato yo? Entonces, este hilo también lo puedo cortar de una vez. Y entonces así me queda la primera hoja. Debemos hacer dos hojas exactamente iguales. Hola Tanjiro, bienvenido. Gracias Tanjiro. Claro que sí queda guardado, amigo. En la pestaña de en vivo queda guardado el directo, ¿sí? Yo siempre guardo mis clases. Ahí están disponibles las clases. Claro que sí, lo pueden hacer. Miren, entonces yo remato. Miren cómo remato yo. Dejo este punto, paso al siguiente. Bueno, de hecho podemos venirnos ahí. De este a este. Ingreso. ¿Sí? Y hago como si fuese una cadena. Entonces me regreso nuevamente por donde salió el estambre. Mírenlo acá. Y engancho ahí y remato. ¿Sí? Miren que queda como una cadenita continua, ¿verdad? Miren. Queda una cadeneta continua, ¿sí ven? Me gusta hacerlo de esta manera. Este es un helado, mira, un helado de chispitas. La clase está disponible, está disponible en el canal. Bien, entonces yo este hilo lo voy a perder dentro de los mismos puntos, ¿verdad? Este hilo lo voy a perder dentro de los mismos puntos. Así. Yo ese hilo debo perderlo dentro de los mismos puntos. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué deja la hebra tan larga? Lo que pasa es que esto hace que el tejido quede más seguro, ¿sí? Si yo dejo la hebra corta, tengo la posibilidad o cabe la posibilidad de que se me suelte, ¿sí? Entonces yo prefiero dejar este hilo, esta hebra larguita, ¿sí? Bueno, vamos a cortarlo ahí, ya es más que suficiente. Vamos a tejer otra hoja exactamente igual y debemos pegarlas, por supuesto, a nuestro tulipán, así, ¿cierto? Dos puntaditas que le hagamos a ambos lados y pegamos. Ahí está, mira, con chispitas, mira. El lado con un conito con chispitas. Y es mi bebé, mi bebito, mi bebito fiu fiu, caramelo de chocolate. Gracias, chicos. Vamos a hacer otra hoja exactamente igual y ya. Son solo dos. Volvemos a repetir. 8 cadenas. Vamos a tejer 8 cadenas. De la misma manera, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiero likes infinitos, muchos likes infinitos. Y me regreso de la misma manera. Entonces cuento 2 cadenitas, 1, 2. En esa segunda cadena empezamos a tejer el primer punto bajo. Luego hacemos en el siguiente otro punto bajo. Y hacemos 3 puntos altos, ¿cierto? 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿verdad? Termino con 2 puntos bajos a 1 y 2. Un punto sobre cada punto. El primero. Y en el último hacemos otro punto bajo. Uy, estamos muy lejos, amigos, estamos muy lejos de esa meta, pero bueno, nada es imposible, ¿verdad? Todavía estamos lejísimos de esa meta, muy lejos. Hola, mi querida Mónica Osorio, bienvenida, te saludo desde Pereira, Colombia. Bueno, estamos muy retirados uno de otro, ¿verdad? En ese último punto bajo que hicimos, dejemos 2 puntos bajos adicionales para regresarnos por debajo. 1 y 2. Juan Pablo Pesoli.
Exactamente, mientras uno tenga la posibilidad de seguir avanzando, eso es lo que lo mantiene a uno con el positivismo, ¿verdad? Pero con ustedes, si ustedes me comparten, se suscriben a mi canal, pues podemos llegar a esa meta algún día, no sé. Luego, después del punto bajo, hacemos los 3 puntos altos que corresponden, ¿verdad? 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Finalizo con 2 puntos bajos. Gracias, mi querida Dina Táez, espero que sí. Tanjiro, pero quiero saber quién eres, es porque es que estás en el anonimato y ni siquiera me has dicho la edad, nada. ¿Cuántos años tienes para conocerlo por acá, conocerlos a ustedes? Pero no me dicen la edad, no. Creo que quieren estar en el anonimato, está bien. Termino con 2 puntos bajos, ¿cierto? Me quedan 2 espacios. Ah, me dijiste que te llamabas Esteban. 23 años, Esteban. ¿De dónde eres, Esteban? 2 puntos, miren. En ese último punto bajo vamos a hacer otro punto, ¿verdad? Otro punto. Recuerden, vamos a cortarle la hebra. Bueno, no la cortemos tan larga, ¿verdad? Sacamos, cortamos este hilo. Con mucho cuidado de no cortar el tejido, por supuesto. De Jalisco, ok. Ay, yo creo que ya sé quién es. ¿Será Rolecito? Los amigurumis de Rolecito, no sé. Es que a él le gusta mucho Tanjiro. Él hace eso. Llego a creer que es él. Ok. Ok, Gabriela, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Ok. Miren, enhebramos. Enhebramos y ya saben, vamos a rematar esta hebra. Paso de este, no lo brinco. Paso directamente a este, agarrando la cadenita completa. No se preocupen que igual lo acomodamos. Entonces vengo acá, jalo un poquito e ingreso. Por donde salió el estambre, ingreso y acomodo, ajusto. Y este hilo, recuerden, lo vamos a perder dentro de los puntos. Vamos a perderlo dentro de los puntos. Muchísimas gracias. Así es. Sarira Oficial, bienvenida. ¿Cómo está? O bienvenido. Gracias por acompañarnos. Yo voy perdiendo por acá, miren. Vamos perdiendo dentro de los puntos. ¿Sí? El rojo, el tulipán rojo, que es este tulipán todavía le falta el bordado y le faltan las hojas. Lo que pasa es que ese fue un tema de clase que hice en mi cuenta de TikTok. Cortamos este hilo. Ya, tenemos las 2 hojitas entonces realizadas. Miren. Necesito llegar a los 10 millones de seguidores, como dice Tanjiro. Uno nunca sabe, no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Estamos muy lejos, sí, porque apenas somos 32.000, 31.000, pero bueno, vamos, ahí vamos. Ustedes compartiendo me pueden ayudar también. Para hacer el tulipán una vez yo termine la transmisión, él queda guardado. Usted vuelve y ve la transmisión. Ya. Tomamos el hilo verde y vamos a empezar a unir las hojas, ¿cierto? Vamos a pegar las hojitas con puntaditas pequeñas, ¿sí? No vamos a ocupar mucho, o sea, no vamos a complicarnos. Una hebrita en color verde. Lo enhebras en Instagram, me pueden seguir en Instagram, Facebook, mi cuenta de TikTok y por acá si desean apoyarme. Listo. Debe ser más constante, Tanjiro, debe ser más constante si quieres llegar a más suscriptores. Debe subir más contenido, hacer directos. ¿Sí ven? Entonces yo pego aquí la primera hoja en el lateral. Y agarrando, por supuesto, acá. Y de una vez vengo y pongo la otra, porque las voy a pegar de una vez ambas, bien ubicaditas, y ingreso.
Ingreso acá también. Sí, así. Paso directamente al siguiente. Porque no he hecho nudo, porque quiero asegurar las juntas. Vengo acá al otro lado, así, atravieso ambas. Ok. No se me van a ir mucho para adelante, ¿verdad? Las hojitas no se me van a ir mucho para adelante. Vengo para acá y así. Es simplemente dar puntaditas de un lado a otro. Unas cuantas, unas 3 o 4 puntaditas y ya. Para que queden aseguradas las hojas, ¿cierto? Qué pena, no sé por qué corro mucho la mano. A veces corro demasiado la mano. ¿Por qué no lo pego con silicón? Porque el silicón frío no sirve para este proyecto. Ya lo intenté con silicón frío y siento que no. Esta hoja la pegué al revés, miren chicos. Esta hoja la pegué al revés. No la puedo pegar al revés. Usted dirá, pero no importa, no importa, no. Hay que hacerlo bien. Esta hoja me quedó mirando el revés para el derecho para abajo y el revés para arriba. No. Bueno, vamos a volver a repetir este proceso. Procure antes de pegar ubicar las hojas. Exacto. El derecho para arriba y el derecho para arriba. Ok. Así las voy a ubicar. No, porque yo lo hice con silicón y se sueltan, ¿sí? No le recomiendo el silicón frío para este proyecto o para los amigurumis. Se suelta, ¿sí? Se suelta. Se suelta. Pego la otra hojita acá, miren. Bueno, pero no tan arriba. La pegué demasiado arriba. Pues sí. Ya. Atravieso ambas, ¿sí? Vengo aquí. Vengo hasta el otro lado. Ok, agarramos acá. Paso, atravieso acá. Atravieso acá. Como, ¿por qué estás usando la cuenta de tu hermano menor? No entiendo. No entiendo a estos niños de hoy en día. Pudiendo tener tu propia cuenta, no entiendo. No entiendo a estos chiquillos. Si no me dicen la edad es porque asumo que son menores de edad, ¿sí? Ya me di cuenta de eso. La mayoría de los que están aquí son menores de edad. Una puntada más. Ok, vengo acá, atravieso ambas piezas. Así me toca fruncir acá. Me gusta fruncir aquí para que quede bien sujeto. Y vengo acá. Ya. Entonces, miren, voy a soltar aquí. Dejé esa hebra demasiado larga, no importa. Las hojitas deben quedar así, ¿verdad?
Pero entonces, ¿por qué usas la cuenta de tu hermano? No entiendo. De tu hermano menor. Eso sí no logro, o sea, no logro entenderlo, ¿sí? No logro entender eso. De que usas la cuenta de tu hermano. ¿Para qué? No sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Este lo voy a pasar por acá. Y trato de perderlo hacia adentro. Lo voy a subir para arriba, miren. Entonces yo subo para acá. No se me he acostumbrado tanto a esta técnica de juntar las dos hebras para anudarlas. Me gusta más porque siento que queda más asegurado. ¿Sí? Queda más asegurado el tejido. Entonces esta también la vamos a llevar para allá. Y la voy a amarrar, a sujetar con la otra. Con esta hebra que está por aquí. Entonces, aquí entro acá. Vengo aquí y me encuentro. Mira. Jalo y jalo para asegurar. Y hago un nudito ahí entre ellas, ¿verdad? Y recuerden que después usted va a perder el nudito. No le creo nada, Esteban. No le creo nada. Tanjiro. Vamos a perder entonces estos hilos. El hilo negro y el hilo blanco. Los necesito para bordar. Bien, miren, así me queda entonces. Me queda entonces la hojita. Las hojitas, ¿sí? Gracias por para que te cambies foto de perfil. Gracias por por esos 20 pesos mexicanos. Alguien me dio una donación de 20 pesos, gracias. ¿Quién fue? Este chico Ah, ¿qué te importa? Si me das 2,000 pesos, me la cambio ya mismo. Anímate y cambio mi foto de perfil. Y cumplo, 2,000 pesos mexicanos. Cumplo, ¿Qué dices? Está muy fácil el reto, amigo. Con 2,000 pesos. Ya, cortamos este hilo, miren. ¿Qué opinas tú? De la prepa. De la prepa, de la prepa, de la prepa. Bueno, ya está. Entonces usted acomoda sus hojas. ¿Sí? Acomoda sus hojas. Vamos a pasar encendedor. Eso es rápido, hay que hacerlo rápido para que no queman. Esto es acrílico, por eso lo hago, ¿sí? Si fuera una lana no lo podría hacer porque si se quema el tejido, miren. Entonces así ¿a qué? Ok, qué pena, qué pena, qué pena. Lo que pasa es que no me di cuenta que corría la... Ah, no, eso sí no puedo hacerlo. No, no, dejemos así mejor, no. Eso sí no puedo hacerlo porque no. No, no estoy hablando de usted, estoy hablando de este chico que quiere que cambie mi foto de perfil por una de él. Que ponga una foto de perfil que sea de él. ¡Ah! Wow, 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 wow. 200 pesos. Está bien, está bien. Qué chévere esos 200 pesos. Gracias, chico, gracias. Ya, bueno, ya no puedo hacerle más porque no lo quiero quemar. Vamos a hacer el bordado.
¿Cuántos son 200 pesos en dólares? Alguien que me diga, por favor, alguien que me haga la conversión. Gracias. ¿Qué te importa? Bueno, ahí está, miren, chicos. Ya te donó. Claro, me donó 200 pesos. Bien, gracias. Pero no, chicos, eso al cambio me lo descuentan, ¿saben? YouTube me descuenta eso. De mi pago me lo descuenta. Me descuenta, me quita un porcentaje, ¿sí? No crean que todo es color de rosa. A uno no le llega el pago así completo, ¿no? Porque quien crea un canal firma unos acuerdos, ¿verdad? Entonces esos acuerdos hace que nosotros ganemos una parte y ellos ganen otra parte. Creo que es 45-50, 45-55, 45 para ellos y 55 para nosotros. O sea que si ven, nos quitan bastante del impuesto. De los impuestos nos quitan. Entonces, bueno, estamos dispuestos a eso. Tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Porque ¿qué más? Bueno, ahí quemé las pelucitas. Creo que se ve más bonito así, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer bordado. Con hilo negro, yo lo voy a hacer en una sola hebra claramente. Exacto, no nos pagan todo, chicos. Entonces, si van a crear un canal, por favor, deben entenderlo, ¿sí? Deben entender que no se gana todo. Nosotros no ganamos el 100%, ¿no? Porque obviamente ellos nos están, exacto, nos quitan por impuesto, pero hay que aceptarlo. Realmente es un... Hola, mi querida Salvador Sánchez. Salvador, bienvenido, querida, no querido, perdón. Dios mío, gracias, ¿qué te importa? Gracias por esa donación. Gracias por esa donación. ¡Ah! No, 100. 100 y más 200, 300. Hola May, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por eso, ¿qué te importa? Creo que puedes dejar un sticker también por ese. Bueno, entonces miren, vamos a hacer el bordado. Miren el bordado. Perlé es muy delgado, amiga. Dinata es el perlé es muy fino. Debe ser macramé, amiga. Macramé, sinfonía o la abuelita. Debe ser un estambre gruesito, ¿verdad? Estambre grueso. Chicos, miren, voy a enhebrar un hilo normal negro y voy a ingresar por el lateral. Miren, voy a ingreso por acá. Salgo al lado del ojito, miren. Así de esta manera. Esta es aguja de crochet 2.5 milímetros. Repito, crochet 2.5. El perla es muy finito, mi amiga Dina. Es muy finito para hacer estos amigurumis. 2.5. Esto es una aguja ergonómica. Aguja de crochet de mango ergonómico. De un lado a otro ingreso, mira. Y hago esto. ¿Cierto? Hago como una línea oblicua o inclinada y ingreso la aguja abajo. ¿Sí? Abajo, miren así. Ahí formamos la primer pestañita, ¿verdad? La primer pestañita. Y paso acá. Ingreso. Fiorella, bienvenida. Entonces, ingreso ahí, miren. Vamos a formar. Voy a hacer 3 pestañitas esta vez. No sé por qué me dio por hacer 3, miren. Llevo 2 y una que hago acá, ¿cierto? Así. Vengo acá. Salgo al otro lado, recuerden, al lado del ojo. Voy hallando la manera exacta, mira. Salgo ahí. Nos quedan las 3 pestañitas, ¿verdad? Ahí. Si usted por equivocación jala mucho, entonces vas a sacar la que hiciste acá un poquito. Bien, ahí entonces tenemos las 3 pestañitas. Yo lo voy a hacer así, ¿verdad? Fiorella, buenas. ¿Con qué número? Con la número 9. ¿Puedo trabajarlo con hilo perla? ¿Qué me dices? La 9 no es muy finita.
Creo que es demasiado finito. El hilo perla es más o menos como este, ¿verdad? Es súper delgadito. Con ese sería una 5 más o menos, 6, 6, una 6. Salimos acá, entonces hacemos otra línea lateral oblicua, ¿verdad? Otra línea así, inclinada. Salgo abajo. Bueno, creo que esta línea queda muy así, miren. Tengo que hacer 3 líneas exactamente iguales, las pestañitas. Yo aquí he dejado mucho hilo, ¿cierto? Bueno, ¿qué más da? Vamos a corregir esto. Vamos a corregir esto. ¿Por qué? Porque obviamente no debo dejar tanto hilo a este lado. Porque con él voy a bordar absolutamente todo. Miren, voy a jalar más, ¿cierto? Y vamos a dejar así. Ingreso acá en el mismo espacio y salgo al otro lado. No le vamos a hacer las 3 pestañas, no vamos a hacer solamente... No se preocupen que no lo estoy dañando, sino que es que la atravesada de lo... Ese niño sale con unas cosas. Ah, ¿quién fue la que...? Esteban, sí. Esteban, ¿por qué sales con esas cosas? Me hizo reír. No, mira que no lo estoy dañando, mira, solamente solté, pero no pasó nada, amigo. La atravesada de lo... 2, 1, 2, ok, va a tener que ser acá. Y bajo. Es que la línea queda muy larga, ¿verdad? Queda demasiado larga, entonces va a tener que ser acá. Ok, salgo acá abajo. Mira, salgo. Ingreso, salgo debajo. Ahí, mire. Como una vueltica abajo. Como media vuelta más bien. Exacto, para que la línea no me quede tan alargada. No quede tan dispareja la otra, ¿ven? Así. Y vengo acá. Ah, pero es que es abajo. Yo creo que es un niño, sí. Es un niño porque sale con unas cosas ese muchacho. Dice que tiene 23 años, pero no creo que tenga 23 años. No creo. Bien, ingresamos acá y voy a hacer la boquita, ¿bien? Entonces tengo que salir acá. Ingreso. Ingreso la aguja en este mismo espacio. Y salgo. Aquí. Si usted quiere, puede marcar con alfileres también para que tenga una guía más o menos, ¿verdad? Tenga una guía de dónde a dónde debe pasar. Miren cómo me quedan los ojitos, ¿verdad? Miren. Así. Ahora hacemos una línea horizontal y trato de hacerla. 1, 2, 3, creo que esté ahí. Salgo abajo. Miren, salgo ahí abajo. Qué pena. Ahí está. La línea horizontal, ¿sí ven? Y entonces agarramos el hilo que hicimos horizontalmente, la barrita horizontal, e ingresamos por el mismo orificio y salgo aquí. Y así formamos la boquita, ¿sí ven? Bueno, entonces ahí está, miren. Hacemos un nudito. Bien. Un nudito doble.
Ahí está. No jalen mucho el hilo para que no se les oculte las expresiones. Y ese hilo lo vamos a perder dentro del tejido, ¿verdad? Igual. Enganchamos con el crochet o con el mismo y escondemos ese hilo en la parte interna, ¿verdad? Ese nudito. Ahí está, mire. Y cortamos, ya. Ya saben que a lo último podemos pasar nuevamente encendedor o calor para quemar las pelucitas. Entonces voy con blanco, eso también es opcional. Sí, para darle el efecto como, aunque debimos haberlo hecho, yo siempre lo hago de último, ¿sí? Una hebra blanca. Enhebro nuevamente. Bueno, amigo, ¿por cuánto tiempo la foto? ¿Por cuánto tiempo? Y usted me dice cuánto tiempo, pero por 1.000 pesos. Yo le pongo la foto, pero no le prometo que sea de manera permanente, un rato nomás. Mira, de todas formas tengo que cumplir y poner su foto un poquito. No, Dina. Ok, vengo, miren, ingreso por el lateral, paso a la parte superior del ojo, miren, de esta manera. Ok, dejemos así, ahí está. Y bajo, ingreso por abajo. Ok, ingreso por debajo, miren acá. Salgo acá arriba. Sí, ya me diste mucho, lo sé, lo reconozco y agradezco mucho eso, ¿verdad? Agradezco su donación. Este puntico acá está como que, uy. Vamos a ingresarlo acá, a ver. Creo que queda muy arriba, ¿verdad? Entonces, miren, eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esta partecita. Por 3 días, dice él. Y salimos acá abajo, miren. Salgo abajo. Y entonces salgo donde está el hilo. Aquí. Ahí está. ¿Sabes qué me preocupa? Que tu cuenta esté hackeada. Y me hackeé la mía también. Entonces eso es lo que me preocupa. Realmente no sé quién eres porque no te has presentado ni siquiera. Y eso me da un poquito de temor, ¿verdad? Hola chicos, ¿cómo están? Listo, ya ahí formamos los detalles, ¿sí ven? Yo lo voy a dejar así, miren. Tanjiro, dime. Dime, Tanjiro. Y hago un nudito. Ay, yo siempre corto esas hebras demasiado largas, amigos. Yo no sé por qué tengo la costumbre. Yo. Sí, hablo de ti, ¿qué te importa? Hablo de ti, me preocupa porque actúas, ¿no? ¿Cómo que estoy actuando? ¿Cómo que actuar? No. Simplemente me prevengo que es otra cosa. O no puedo estar prevenido. No, no puede ser un niño porque para tener poder adquisitivo no creo que sea un niño, ¿verdad? No creo. Si ven, perdemos ese hilo blanco por la parte interna. Y ya está. Bien, miren, ya. Corto este hilo. Y tenemos nuestro tulipán. Ya lo voy a quemar entonces para seguir ocultando esas hebras. Vamos a acomodarle la parte así.
Mira. Hola, Santiago. Exacto, sin permiso, eso es lo que yo digo. Bueno, chicos, voy entonces a quemar y ya. Pasar un poquito de calor por las pelusas. En contexto, tú usas mi foto de perfil por 3 días. ¿Por qué quieres eso, amigo? O sea, ¿qué ganas tú con que yo use tu foto de perfil que ni siquiera tiene tu rostro? Y no sé de qué trate tu foto. Mira, ya hicimos entonces, así nos queda entonces, amigos, nos queda el tulipán, ¿va? Sí. Bueno, chicos, sin más que decir, muchísimas gracias. Me despido. Ya saben que me pueden contactar en las redes sociales. Tanjiro, espero su mensaje por Facebook. Cuídense mucho. Bendiciones. Adiós. Gracias. Chao.